Bienvenidos a Ecos de la Memoria. Viajaremos por la historia de nuestra querida Barinas a través de relatos, entrevistas y música tradicional. Exploraremos los eventos, personajes y lugares que han moldeado la identidad de nuestro amado pueblo. Nuestro objetivo es estimular el amor por Barinas y promover el aprecio por su rica historia. Prepárate para sumergirte en las raíces y tradiciones que han forjado nuestra comunidad a lo largo de los años. Ecos de la Memoria. Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a otro jueves cultural, a esta vuestra casa, el Museo Alberto Albelo Torrealba, quien como todos los jueves abre esta ventana a la colectividad barinesa con la única finalidad de difundir la cultura en la colectividad. Hoy nos reúne el conversatorio Inmigrantes Europeos y Árabes en la formación de los pueblos barineses. Y tenemos como invitado al señor Juan Chejín Latuf y a su hermano Babardo Chejín Latuf, quienes van a ser los encargados de manifestar las experiencias, las vivencias de sus familiares que llegaron a estas tierras de otras ciudades europeas. Voy a dejar con ustedes entonces la palabra a Juan Chejín Latuf. Buenos días a todos, barineses. Debería haber una casa que se llame Barineses, ¿verdad? Para poder reencontrarnos todos allí. La historia de los Chejín en Barinas comienza en 1898. Casualmente ese año estaba naciendo en el Líbano el menor de los Chejín, que se vino también, don Juan, que se vino 20 años después. Los Chejín llegan, don Miguel. Ya va, se oye un ruido por ahí. Una emisora de radio. Está prendido ahí. Ah, Pedro. He dicho. ¿Qué ruido? Don Miguel llega a La Guaira, baja Caracas, Valencia, con unos parientes. Los parientes se quedaron en las grandes ciudades. A él no le gustaba porque él era de un pueblito en el Líbano, en los cerros, que se llamaba Farjuna. Hoy en día yo le pregunto a muchos libaneses y no conocen el pueblo, lo que quiere decir que era como un caserío. Tal vez tiene otro nombre o desapareció. Cogió camino por el llano. Quería vivir en pueblo. Y se estableció en el Playón. Queda al sur de Turén, en el estado portuguesa. Ahí montó un negocio de víveres mixtos. Vendía de todos los negocios antiguamente. Venían textiles, medicina, víveres importados casi todos. Y quedó allí. Después vino don Eusebio a buscarlo y no sabía dónde buscarlo. Tuvo problemas económicos para viajar y más todavía problemas del idioma porque no hablaban nada. Entonces logró llegar hasta Valencia, donde la comunidad libanesa lo ayudó, le colaboró y le proporcionaron una bestia operada para que viajara y se fue vía Barquisimeto. En Barquisimeto lo recibió un medio pariente de apellido Cairú.
aquí en Barinas sonaba mucho una señora María Cairú. Cualquier comentario háganlo, esto es un conversatorio. Podemos enriquecer la información. ¿Me lo acerco más? Okay. Entonces, el amigo Cairú se entusiasmó mucho con don Eusebio porque lo vio un hombre muy despierto y empezó a enamorarlo para que se quedara en Barquisimeto, porque don Eusebio quería conseguir a su hermano. Entonces le proporcionó mercancía, trató de entusiasmarlo de todas las formas posibles. Y don Eusebio vendía todo. Fue progresando, le dio cada vez más mercancía. Y él aprovechaba la fiesta de los pueblitos del estado Lara para ir a vender. Logró en Quíbor una fiesta vender todo. Hizo mucho dinero, vendió todo. Tanto que se compró un burro para cargar las maletas, ya no la iba a cargar en la montura, despegó la montura. ¿Qué vendía? ¿Qué vendía? ¿Perdón? Vendió todo, ¿qué vendía? Vendió todo, vendía? De todo, mercancía seca. Los árabes somos vendedores de tela. Los que traicionamos fuimos ganaderos. Entonces cogió y se fue llano adentro, porque en Quíbor tuvo razón de don Miguel Chejín y llegó al playón. Allá con la mercancía que él llevaba y la del hermano hicieron una sociedad, primer negocio entre los hermanos. 5 años después se fueron a Araure, que a don Miguel no le gustaban los pueblos grandes y Araure era grande. Con el progreso de los negocios, quisieron aumentar la posibilidad de clientela y oían hablar de Barinas, pasaba gente hablando de Barinas y se fueron a Barinas. Los Chejín llegaron aquí en 1915 a Barinas. A Barinas llegó don Miguel y don Eusebio. Don Eusebio compró una casa donde funcionó la Casa Chejín muchos años, en la Bolívar con la Briceño Méndez, y ahí don Miguel hizo la firma mercantil Miguel Chejín y hermano. Eso progresó muchísimo. Barinas estaba muy escasa de recursos, de mercancía, y esa casa vendía de todo: escopetas, cartuchos, medicina, cemento, traían cemento de Inglaterra. Eran famosos los sombreros borsalinos. Los llaneros lo llamaban sombrero Casachejín. Y ese sombrero Casachejín. Después don Eusebio viajó a visitar a la familia al Líbano y se trajo a don Juan. Don Juan no se hubiese venido solo. Don Juan, cuando llegó a La Guaira, no le gustó y se adentró en Venezuela y tampoco le gustó. Llegó aquí a Barinas y se la pasaba sentado en el negocio. Miguel, el mayor, no encontraba cómo enamorarlo. ¿Qué edad tendría aproximadamente don Juan cuando vino? 20 años. 19, 20 años. En el 2015, en 1915. Y don Miguel, No, después, posterior. ¿En 1915? No, en 1915 llegaron ellos aquí. Claro. Los dos primeros. Los dos primeros. Y don Eusebio se fue para allá muchos años después a buscar, después que estaban establecidos aquí en Barinas. Don Juan, llegaron por casualidad unos llaneros a comprar cartuchos de escopeta,
por favor, don Miguel, me da cartucho grueso que vamos a cazar venado. Y a mi tío se le ocurrió, a don Miguel, se le ocurrió decirle a Juan, ¿a usted le gusta la cacería? Inmediatamente brincó, sí, me gusta mucho la cacería. Bueno, agarre una escopeta y unos cartuchos y váyase con ellos. Mire, amigo, este señor no habla nada. Se entienden con él por señas, porque no habla nada de español. Se fueron y regresaron en la tarde con 2 venados. Los llaneros más contentos porque les costaba cazar un venado, pero don Juan era una flecha. Don Juan tiraba a los venados corriendo y ellos estaban abismados por eso. Don Juan espantaba al venado si estaba rendido, contaba él. Y entonces empezaron a buscarlo cada 2 días. Y don Miguel le dice a don Juan, bueno, usted vino a Barinas a cazar. Y él le dijo, sí. Y si no le gusta, me voy. Y don Miguel le dijo, no, está bien, siga cazando. Mi papá dice, me enamoré de Barinas por la cacería. Y poco a poco fui haciendo cosas. Una de ellas fue que el benemérito necesitaba un banco en Barinas donde depositar el situado constitucional de Barinas. Y le pidió a don Vicente Lecuna, que era presidente del Banco Venezuela en ese momento, que le pusiera una oficina aquí en Barinas. Y buscaron la casa comercial que supiera administrar y todas esas cosas, y encargaron a don Juan del Banco Venezuela. El Banco Venezuela recibía el presupuesto y por libros le iba entregando las partidas a Pepe Rangel, que era el presidente del Estado de Barinas. Era presidente, no era gobernador. Era presidente del Estado. Y las partidas se le iban entregando por el libro. ¿Qué era el Banco Venezuela? Una caja fuerte y un escritorio. Los barineses que vieron la caja fuerte se entusiasmaron tanto que de noche iban a donde don Juan a llevarle la platica, las monedas, las morocotas para que se las guardaran en esa caja. Don Juan dice, yo sabía que si metía una moneda ahí, se iba a llenar de monedas eso, todo el mundo iba a traer la plata, yo no iba a tener cómo entregar cuentas a nadie. Entonces le dijo, no, esta caja está a la orden del presidente, del benemérito. Ahí no puedo meter nada que no sea lo de él. Que el banco les causó una tragedia a los chejín, que después contaremos si hay tiempo, porque metieron preso a toda la gente representativa del Estado, a todos los chivatos, a todos los ganaderos que tenían plata, los metieron presos, los metió preso Pepe Rangel, por supuesta conspiración. De todas maneras, esto es un poco largo, ver qué pasó y cómo se resolvió. Vamos a continuar con la obra de los chejín. Entonces, el primer banco que hubo en Barinas fue el Banco Venezuela, pero no al servicio público. Se integró al servicio público después. Don Juan le hizo entrega a don Abraham Sánchez, a don Abraham, el papá de Numa Sánchez. Él fue el primer gerente público que prestó servicio en Barinas al Banco Venezuela. Y don Juan se despegó del Banco Venezuela. Inmediatamente lo agarró un paisano que estaba en Puerto Cabello, Nasser Dao, N.D. Dao, el presidente del Banco del Caribe, el fundador del Banco del Caribe, y como paisano le pidió que lo ayudara a montar el banco en Barinas. Mi papá no quería, pero lo comprometió porque le pidió dinero, acciones, compra acciones, y ya don Juan, después de comprar las acciones, se vio involucrado, bueno, quedó como director del banco, él no quería ser gerente. De hecho, el Banco del Caribe mandó un gerente, Ramón Pérez Jordá, español,
Y don Juan fungía de director. Aprobaban los créditos y hacían las cosas ellos mismos allí. ¿Dónde estuvo el banco? Dicen que estuvo cerca del Oleri. Yo sé que cerca del Oleri estuvo la primera agencia del Banco del Caribe, en una casa de Julio Díaz, señor Julio Díaz, enfrente de los Navas, por ahí. Ahí estuvo la primera oficina del Banco del Caribe. Y después don Juan... Pero funcionó al lado de tu casa también. Después don Juan... Allá va. Sí. Como don Miguel en el año 40 se fue para Valencia enfermo con la esposa y murió allá. La esposa, la viuda, quedó sola. A ella le tocó el terreno que estaba al lado de la casa y don Juan construyó un local para ella y se lo alquiló al Banco del Caribe. El Banco del Caribe estaba ahí alquilado. Entonces comenzó el Banco del Caribe a dar créditos y todo lo demás, pero lo decidían los directores. Don Juan formó una junta consultora que estaba integrada por don Rodolfo Macei, don Isilito Febre, el doctor José Agustín Figueredo. ¿Ya eso fue en qué año? Mira, no tengo la precisión de cuándo se creó esa junta. Después el banco se centralizó, empezó a aprobar los créditos desde Caracas. Pero aquí la junta era la que decidía el crédito que se daba, cuándo se daba y todo lo demás. Se hicieron hipotecas de casas, que por cierto las casas las entregaron porque no pudieron pagar las hipotecas. Y don Juan casaba a los clientes para las casas porque él no quería decirle al banco que no resultó la hipoteca, que tuvieron que apoderarse de la prenda. Y buscaba gente a quien venderle la casa. Uno de ellos que me echó el cuento fue Rafael Panichela, la casa del mueble, que queda en la Bolívar abajo, la vía de la policía por ahí. Él me dice, don Juan Chejín me dio a mí mi primera casa, yo progresé con mi carpintería y mi cosa, pero no pude tener la casa porque siempre me hacía falta el dinero para el negocio. Y un día entré yo allá y me dijo, ¿usted tiene casa? ¿Dónde vive usted? Le dije, no, don Juan, yo vivo alquilado. No, ya usted tiene casa. Y le entregó una de las casas esas para que se las pagara poco a poco. Ese fue, y así entregó todas las casas. Eran como 8 o 9 casas. Y las que no logró vender, las pagó él y se quedó con las casas. A él no le gustaban los bienes raíces. Después, los Chejín traen una planta eléctrica que la empezaron usando ellos. Y unos meses después ofrecieron el servicio público. ¿Cómo se cobraba eso? Por bombillo. Un bombillo costaba medio el alquiler, pero nadie lo pagaba. Y ellos no estaban acostumbrados a ir a la casa de nadie a comprar, a cobrar. Era obligatorio, si comprabas un bombillo, que lo pusieras en la puerta de la casa, para que alumbrara la comunidad y tu casa. Si querías tener uno adentro, tenías que comprar dos. Don Juan dice que un barril de gasoil desde Puerto Cabello hasta Barinas costaba 200 bolívares. Y él me dice, para comparar lo costoso que era, un novillo costaba 16 bolívares. Un novillo matadero, de los que llevaban para la delicia. Para que comparen lo que costaba. Entonces, pues, uno de los que más lo lamentó fue el viejito Jeremías. Muchos no lo conocieron. Él era el candelero. Era el que prendía los candelabros en las calles y los apagaba en la noche. Lo cierto que ellos prefirieron donarle la planta
al Consejo Municipal. Y el Consejo Municipal se hizo cargo de traer el gasoil y del servicio eléctrico. Junto con ese servicio compraron una fábrica de hielo, la primera fábrica de hielo también, que no era un gran éxito porque la gente no estaba acostumbrada a tomar nada frío. Tomábamos el agua natural. Pero la gente desfilaba por allá a tocar el hielo. No se imaginaban que fuera tan frío. Y don Eusebio decía, voy a cobrar la entrada. Porque no vendo hielo, los hielos lo utilizaban los museos. Y algunas personas empezaron a preparar jugos de fruta con hielo y tal. Pero eso fue un fracaso. Tuvieron suerte que pasó por allí una compañía americana explorando petróleo y supo que había hielo allá y empezaron a comprar el hielo allí. Pero a medida que se fueron retirando, se le ponía el hielo más lejos, hasta que iban a pasar un río, no sé cuál, y le dijeron, pasado mañana venimos por el último hielo, porque ya nos va a quedar muy lejos. Y don Juan le dijo, no, yo le vendo la máquina. Y dejó a Barinas sin agua fría. Ellos decían que le costaba mucho mantener la planta prendida, la luz, la cosa y tal, y no vendían el hielo no daba. Crearon también el primer cine mudo, se llamó Cine Barinas. Ahí mismo donde está el estacionamiento de la iglesia. Ahí funcionó todo, la máquina de hielo, la planta y el cine. Tú entrabas al local y veías una sábana blanca que guindaba don Eusebio, sin silla. Los espectadores llevaban cada uno su silla, su taburete. Le llegaba una película cuando pronto cada 15 días. Y entonces la pasaban unas 2 veces o 3 veces. No la pasaban mucho porque en esa época los equipos de filmación, el bombillo tenía una vida determinada. Lograban pasar más o menos 3 películas y se quemaba. Entonces no la pasaban todos los días. La primera película que se proyectó en Barinas se llamó El Postillón del Imperio. Después vino Las Hijas de Eva. Y otra se llamó Presa. ¿Ah? Sí, eran películas mudas. Don Eusebio, cuando la gente se desesperaba porque no llegaba película, empezaba a pasarle la misma película y le brincaba los rollos. A ver si se acordaban que era lo que venía después o que era lo que estaba antes. Eso de los años 40 ya. 40. Más o menos el año que se fue don Miguel enfermo para Valencia. Él murió en el 43 y la esposa murió en 1991. Murió joven, murió como de 50 años. La raptora de su hija, se llamó la otra película. La raptora de su hija. Lo cierto fue que con el tiempo, pues, los avances modernos y trajeron nuevas plantas eléctricas y nuevos cines. El cine mudo duró mucho. Habían otras cosas que hizo el Banco del Caribe en manos de don Juan. El doctor Jesús Alberto Ramírez fue uno de los primeros médicos de Barinas que puso su clínica particular. Se dedicó a la cardiología y a la traumatología, pero se desarrolló mucho en la traumatología y compró una máquina de rayos X.
y puso un técnico que se buscó que se llamaba Luis Benedetti, el doctor Luis Benedetti. Era el radiólogo de él. Pero de una vez, cuando trataba a los pacientes, el doctor Benedetti también hacía recomendaciones de medicina y le fue muy bien, tanto que después lo buscaban mucho. Y una vez fue al banco a buscar ayuda para montar un consultorio, una cosa, y don Juan le dijo: vamos a montar una clínica. Y le dio el crédito para hacer la clínica El Pilar. Los médicos que se afiliaron ahí se le dio crédito a todos y don Juan le servía de fiador a todos. Hasta que se creó la clínica de la cual el doctor Benedetti fue el fundador. El comercio de los Chejín recibía sus mercancías que venían de Valencia, costaba mucho para llegar a Barinas, era muy largo el trecho, o los vapores que venían de Angostura, por el río Orinoco, río Apure, y llegaban a Puerto de Nutria. Ahí paseaban mercancías, muchos bongueros iban a Puerto de Nutria y subían por el río Santo Domingo a Barinas y traían mercancía a Barinas también. También, Toruno del río Sajá. Pero acuérdate que el Santo Domingo pasaba por la calle Real, pasaba por la calle Arismendi, estaba cerquita. Habían bongueros de Barinas que se iban hasta Angostura, no iban ni siquiera a Puerto de Nutria, se iban a Angostura. En bongos. En bongo. Y el viaje era tan largo y era tan, bueno, esto a modo de ilustración, que la comida no podían pararse todos los días a comer, a cocinar. Aquí en Barinas había una hallaca que se llamaba hallaca seca, que después esa hallaca era marinada en vinagre, vino y salsa Perry, que venía de Inglaterra. Aquí nos acostumbramos a decir la salsa inglesa, pero la salsa era Perry. Entonces esas hallacas duraban mucho, no se dañaban, a temperatura normal. Bueno, la gente empezaron a llevarlas, baúles llenos de hallacas secas para Angostura, y de ahí salió la costumbre de que cuando los bongueros iban a viajar le decían a las esposas: vamos a hacer las angostureñas, que vamos para Angostura. Y de ahí quedó la hallaca angostureña en Barinas. Hay gente que todavía las hace. Orlando, Mariano Medina, Maricela Febre. Sí. Doña Lilia de Angulo murió. Pero la criada de doña Lilia, Hilda Ratia, las hace todavía y las hace por encargo. Muchos decían que no, que esa hallaca no era de aquí porque la angostura, no. Desde aquí se decía, es la comida para viajar a Angostura. En las relaciones comerciales hubo un cliente que fue don Luis Macei, en Sabaneta. Ellos eran proveedores juntos. Vendían mucho para los muleros, atajos de mula. Yo creo que una vez oí que don Plinio Muso era mulero. Tenía como 14 mulas y se iba por los Andes a vender mercancía. Como comentario, no me creo. Sabaneta era la cuna de la manteca de cochino, la manteca de cerdo. Sacaban 600 latas semanales. Yo no lo quería creer. Pero decían que era tanto que el chicharrón lo botaban al río. Y
don Luis Macei le vendía la manteca de cerdo a los chejí y se intercambiaban mercancías. La mercancía mayormente entraba por Puerto Enutia, por eso se desarrolló Libertad y toda esa cosa, porque las mercancías pasaban por ahí primero. Pero las de Barinas subían por el Santo Domingo, le quedaba más cerca. En los compromisos de los chejín con el gobierno nacional era también el transporte de ganado. Se reunían una vez al año, donde está la universidad, el Hotel Llano Alto, el Alto de la Mesa, ahí era la pesa. Yo no sé si pesaban el ganado, pero llamaban la pesa. Ahí se reunían hasta 1000 novillos. Y don Eusebio era el encargado de irse con 50 peones a llevar ese ganado a Las Delicias, al general Gómez, que era el comprador. Don Eusebio era el papá de Reinaldo, ¿verdad? Reinaldo Naín y Ullaní, en una señora de apellido Garrido. Ese traslado duraba como un mes y se hacía en pleno invierno. ¿Qué lo retrasaban? Los ríos crecidos. Los ríos crecidos, ellos tenían que pernoctar hasta que el río bajara para pasar el rebaño. Llevaban un rebaño de madrineros, bueyes mansos que seguían al cabrestero, 50 madrineros. El cabrestero era una persona que fue muy conocida aquí en Barinas, el dueño de la Chivera Santa Lucía, don Santana Caballero. Mi papá decía que no había nadie igual que él para manejar el rebaño de madrineros. Bueno, con el río crecido se tiraba y atrás se tiraban los bueyes y se desperdigaba el ganado. Habían animales que se perdían, los arrastraba el agua y salían más allá. Y otra pérdida era cuando pasaban las montañas. Otra pérdida, que roncara el tigre. El barajuste de ganado era tan grande que al final llegaban, cuando se iban con 1000 novillos, llegaban a Maracay con 700. La orilla de los ríos habían fundos que se dedicaban una vez al año a esperar esos rebaños y a prestarle majada, parada del ganado y atención a los obreros. Y el ganado pastaba 2 días para recuperarse. Paradero le decían. El paradero era cuando no había donde, sí eran paraderos, pero la parada del ganado se hacía en plena sabana cuando no había donde y se velaba. Se quedaba la mitad de la tripulación velando el ganado. El ganado era de mucha condición. Condición quiere decir que la mayoría era manso, porque se manejaba mucho. Entonces era fácil manejar las madrinas. Sin embargo, el tigre le quitaba la flojera. Se desperdigaban en las montañas. Bueno, esos fundos que estaban en la orilla de los ríos se dedicaban a recoger los ganados que se garitaban, y cuando la tripulación se regresaba, iban recogiendo ese saldo que quedaba y regresaban a Barinas con un saldo. Y por los hierros, pues se sabía cuántos animales se vendieron de cada quien y cuántos se les regresaron. ¿Que por qué se hacía en invierno? Porque el ganado necesitaba comer y tenía que haber pasto. A mí se me ocurrió decir una vez, no, pero lo hubieran llevado en verano, no tenían que comer. Porque en los llanos se le metía un fósforo permanentemente antes de que cayeran las primeras aguas. Entonces tenían que llevarlo en invierno. Habían otros rebaños que salían de Libertad, porque no valía la pena llevarlos a Barinas y regresar después
Entonces habían rebaños que, por cierto, en la reunión hablando de los amigos Fadul, alguien hizo el comentario de que habían personas que llevaban rebaños de ganado a Valencia. No sé si en Valencia el general Gómez era el mismo comprador. Don Eusebio y don Miguel decidieron comprar un hato, incursionar en la ganadería y compraron el hato San Rafael. Lo llamamos ahora San Rafael de Caroní. El hato Caroní, que actualmente es de Tobías Carrero. Creo que era. Era. Expropiado. También. Ahora es del gobierno. Bendito sea Dios. Dígamelo a mí. Pero don Juan, a pesar de que era socio de San Rafael, no le gustaba Caroní. Perfecto. No le gustaba Caroní. Primero porque había mucha cascabel. Ellos decían que las matas en la sabana eran cementerios de tanta cascabel que había. Y la otra cosa, que los animales que salían de ahí no pesaban nada. Unos animalones y no pesaban nada. Don Juan decía, trae un animalito del tablantero y es plomo. Y los novillos de Caroní no pesaban nada. Entonces don Juan compró el hato Santa Cruz. Pagüello Roblecito se llamaban la sabana. Él le puso Santa Cruz después. ¿Y el hato Caroní lo vendió a Luis Miquelena? A Juan Bautista Miquelena. A Juan Bautista Miquelena, no a... Negociaron con Juan Bautista, el hermano, que se fue a Caracas a estudiar Derecho y se graduó de abogado después de viejo. Y le dejó el hato a Luis Miquelena, que creo que él fue el que se lo vendió a Tobías. Correcto. Cuando se dieron cuenta que el ganado del hato Santa Cruz pesaba mucho, decidieron vender Caroní y se fueron todos al hato Santa Cruz. Fueron los tres hermanos. Murió don Miguel y quedó la viuda. Quedaron ellos tres. Juancho, la viuda de don Miguel era Nieves. Nieves Sarquís, en unos negocios que fueron ellos a comprar mercancía a Valencia, conoció él a doña Nieves. Se fue Eusebio y él. Se fueron a Valencia a comprar mercancía y conoció a don José Sarquís, que tenía una fábrica de caramelos. Le fueron a comprar caramelos. Y conoció a doña Nieves y se casaron. Se flecharon y se la trajo para Barinas. La vida de ella aquí en Barinas fue muy difícil. Casa de palma, culebra por todas partes, sin servicio. Pero te diré que murió en 1991 y hasta el último día nombraba al esposo. Le decía, me hace falta Miguel. Era una señora de pelo blanco, 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 como la nieve, se llamaba Nieve, y los ojos azulitos. Había gente que iba especialmente a la casa Chejira a ver a doña Nieve. Y a ella le gustaba mucho la palometa y el cachicamo. Entonces le llevaban palometa cuando había palometa, cuando no le llevaban gallinas, le llevaban, pero todo el mundo le llevaba regalos y todo el mundo tenía que hacer con ella. Era una mujer muy amorosa. Mira, ¿y quién tuvo una hija con Carmen Villafañe, de los Chejín? De los Chejín. ¿Quién tuvo una hija con Carmen Villafañe? No. Carmen Villafañe tuvo una hija que se la dieron a doña Nieves, porque no tenía hijos y ella la crió como hija. Yalile.
Yalile, ¿dónde está Yalile? en Maracaibo, con su familia allá. Ah, pero doña Carmen tuvo una hija. Pero no fue, ¿No fue hija de los Chejín? pues ninguno la reconoció ya. En aquella época no había. Don Juan, de verdad, no era un hombre muy activo, enamorado ni nada de eso. Yo nunca le conocí nada de eso a mi papá, al viejo. No, Don Eusebio, no era de Don Juan, no era de Don Juan, pues, era de otro Chejín. bueno, don Miguel tampoco tuvo hijos, no sé si por él o por la esposa. El otro, que sí era un gallito puertorriqueño, era don Eusebio, que se andaba detrás de todas las gallinas. ¿Sería Yalile entonces hija de Don Eusebio? No, tengo entendido que Yalile es hija del Museo Sedán, ¡Eso! Sí, sí, Salomón Sedán, correcto. en Villafañe. Sí, Carmen Villafañe. Entonces le regalaron la niña a doña Nieves y se la llevó para Valencia y la crió allá. Don Eusebio tiene tanto cuento. Don Eusebio era un hombre que se desarrolló como un llanero tal cual. Arrebiataba y enlazaba y montaba y le gustaban los caballos briosos y todas esas cosas. Era muy famosa una mula que tenía, que él la traía a Barinas, caminaba en ella, paseaba en ella. Era una mula muy nerviosa, más que todo con los carros. Y él decía que tenía que cambiarle eso a la mula. Y se paró un día en medio de la cuadra con la mula, montaba arriba de la mula. Y dos amigos entraron, uno con un carro por un lado y el otro por el otro lado. Y fueron estrechando a la mula, la fueron estrechando para que se diera cuenta la mula que los carros no le iban a hacer daño. Pero la mula no pudo y pegó un brinco, pasó por encima de los carros. De casualidad no tumbó al jinete, el jinete era muy bueno. Y al día siguiente le preguntaron: don Eusebio, ¿por fin logró cambiar la mula? Sí, cambió el miedo por terror. Ahora no lo puede ver ni lejos. Fue peor el remedio que la enfermedad. Haciendo alusión. Ya va, ¿y cuántos hijos tuvo entonces Don Juan? Ustedes dos y Mirta. pero tres nada más. Pero bueno, No, tuvo 4. El último murió en la barriga de doña Imelda. Doña Imelda era sobrina de doña Nieves. Doña Imelda era la Sarquís. Quiere decir que los dos hermanos, don Miguel se casó con Nieves y mi papá se casó con la sobrina de doña Nieves, que era doña Imelda. ¿Quién es la tú? Imelda Latú Sarquís. O sea que tú eres Chejín Latú. Chejín Latú. Perdemos los demás apellidos. En España no. ¿Y cuál era el segundo apellido de tu papá? Zaguaya. En realidad, ellos son Abdelnur. Abdelnur, que es el propio apellido Chejín, ¿verdad? Es que el Chejín no es nuestro. Eso no lo pusieron aquí. Ah, por eso es que Javid era Abdelnur y era Abdelnur. sobrino de tu papá. ¿Sí? Todos los sobrinos de él que estuvieron aquí eran de apellido de Nur. Khalil, que fue un... Mira, guacho, pero don Eusebio no se llamaba don Eusebio. ¿Cómo se llamaba? Cuando llegó de allá del Líbano, ¿cómo se llamaba? No, Eusebio. sí. Mira, el cuento es Esa que se que había puesto ese nombre. no, los hermanos Chejín de Valencia, libaneses, árabes, sabían que venían los Abdelnur del Líbano y le pidieron que le arreglara los papeles y empezaron a arreglarle los papeles. Y los árabes, como todos bien sabemos, son hermanos. El hermano, todos son hermanos. Entonces ellos le decían a la gente de inmigración que venían unos hermanos, que le consiguiera los nombres. Entonces, pues,
Miguel, Hanna, que es Juan, Khalil es Carlos. Aquí está Cali. Ajá. Bueno, los hermanos Chejín, los hermanos, siempre le ponían de segundo el nombre del padre. Todos se llamaban Khalil, Juan Khalil, Miguel Khalil, Eusebio Khalil. Le ponían el nombre tal vez para identificar quién era el papá en los pueblos. Disculpa la pregunta. No, no. Juan, pero este señor que tú me acabas de nombrar es ¿Sadán qué? El papá de Yalí. Salomón Sarán. Salomón. Salomón Sedán. Ah, ¿él dónde se incluye en la familia Chejín? Él vivía a la cuadra, tenía negocio, los Chejín le proveían mercancía y él todas las noches se sentaba con don Juan en el patio y ahí se reunían otros árabes, también se sentaban en el patio a conversar hasta que apagaban la planta. Cuando don Juan tenía sueño, decía la visita tiene sueño y apagaba la planta y se iba todo el mundo. No, te lo pregunto porque es que Yalili viene siendo prima hermana mía. Sí, por los Villafaña, ¿no? Sí, es Sí. hermana. Bueno, la puedes buscar por Instagram. Ah, ok. Aparece, muy bonita. Por Facebook. Por Facebook. Yo la conocí una vez, muy bella. Sí. Muy bella. Ella misma Varinas a vender el local que dejó doña Nieve, el que le alquilaban al Banco del Caribe. Ese local que era de doña Nieve y quedó de ella, pues era la heredera. Y vino a venderlo, la única vez que vino a Varinas. Estuvo la ferretería Yaracuyana, ¿no, Juan? Exactamente, la ferretería Yaracuyana. Yaracuyana, de Cira. Después ellos se mudaron a la Humedilla. Sí. Exactamente, cerca del instituto. Sí, la época de crecimiento en los años 30 hubo una recesión económica muy fuerte. La Casa Chejín superó eso sin problema por las novedades. La crisis del 29. Ajá. No tuvo caída por las novedades, que si el cine, que si la fábrica de hielo, que si la luz. Lo cierto es que ellos se mantuvieron activos. En la época del Benemérito, pues ya había que tener más cuidado. Esa vez que nombraron que había un movimiento en contra del gobierno, fue que un personaje, un ganadero, no lo voy a nombrar, pero seguro que hay familia de él aquí, le pidió prestado a Pepe Rangel 14.000 bolívares. Y Pepe Rangel se los prestó, de la plata, del situado, de él. 2 días después, Pepe Rangel le llevó un documento de hipoteca, donde le hipotecaba 30.000 hectáreas por los 14.000 bolívares. Y en el documento decía que el prestatario tenía que tomar decisiones para que no se le desmejorara la garantía. Lo que quiere decir que si iban a vender madera o cualquier cosa, tenía que aprobarlo él mientras la hipoteca existiera. Lo cierto es que hábilmente Pepe Rangel no dejó a este ganadero que vendiera madera, que vendiera ganado, que vendiera nada, para rematarle la hipoteca y quedarse con las tierras. Entonces, ese ganadero fue y le dijo a don Juan, présteme 14.000 bolívares. Don Juan le dijo, mire, yo voy saliendo para Valencia, me voy mañana. Véngase esta tarde a ver si se los tengo. En la tarde le entregó los 14.000 bolívares. Al día siguiente se vencía la hipoteca.
Por eso la desesperación del ganadero que pidió la plata prestada. Entonces, este ganadero fue donde el secretario de Pepe Rangel y le dijo: muéstrame nuevamente el documento, porque lo revisaban cada rato a ver qué estaba prohibido y qué no. Y entonces sacaron el documento. Antes no se registraba el documento, era la propiedad, era el papel en la mano. Entonces, cuando el secretario le dio el documento a este ganadero se metió el documento bajo el brazo y pagó. La rabia de Pepe Rangel fue tan grande cuando supo que se habían llevado el documento y que había pagado, que quería saber quién le había prestado ese dinero a ese ganadero, porque eso iba en contra de los bienes de los Gómez. Y como no tuvo quien confesara, puso preso a todo el que tenía dinero, todos esos ganaderos, todos esos chivatos fueron para la cárcel, don Miguel, don Eusebio, todo. Y don Juan en Valencia. A don Juan le avisaron en Valencia que todo el mundo estaba preso, nadie sabía por qué. La gente que no tenía dinero no estaba presa, el pueblo, pues el resto del pueblo llevaba su vida normal, con la intriga de qué era lo que pasaba, que pusieron preso a todos esos ricachones. Y entonces don Juan allá no hallaba qué hacer, y con un general que era amigo de la familia de los Arquías allá, él le consultó y le dijo: mire, Pepe Rangel es presidente del Estado, por encima de él no hay nadie sino el benemérito. Vaya y hable con él, yo lo llevo. Entonces, bueno, cogieron viajes para las Delicias y lo anunciaron. Mi papá dice que, don Juan dice que cuando el general Gómez lo vio, le hizo un gesto con las manos así como de bienvenida. Y risueño, los amigos Chejín de Barinas, que colaboran con el gobierno. Entonces, don Juan le dice: caramba, general, la verdad es que me contenta mucho verlo en esa actitud. Porque tenemos entendido que usted mandó a poner preso a todo el mundo en Barinas, toda la gente representativa del Estado está presa. Por conspiración contra mi general. Y yo le garantizo, le juro aquí, que en Barinas no hay una persona que no le deba agradecimiento al general Gómez. Barinas toda está con mi general. No hay nada que se pueda decir que demuestre una conspiración, de ningún tipo. El general no le contestó nada. Se quedó, como decimos los llaneros, se quedó mascando el freno, como el caballo, pensativo. Y entonces él le dijo: bueno, váyase con el general y haga lo que el general le diga. Yo le aviso. General, venga para acá. Mi papá dice que, don Juan dice que él entró 15 segundos, 20 segundos máximo y salió. Que él no sabe qué órdenes le daría, pero fueron muy precisas y muy concretas. Cuando regresaron a Valencia, el general le dice a don Juan: usted va para la policía, va a vivir allá. Seguramente Gómez temía de la malicia de Pepe Rangel y quiso proteger a don Juan porque era el único ricachón que se había venido. Y si va a salir, se tiene que vestir de policía. Don Juan, después de una semana que esos salieron de la familia, se vistió de policía, salió y aquello fue pólvora. Todos los árabes, amigos, familiares, riéndose, que decían que Juan Chejín se fue para Barinas, ese ganadero y rico, y vino a trabajar a la policía de Valencia. Entonces, como se hizo tan resonado el chiste de Juan Chejín y Juan Chejín, temieron, porque ya se sabía con un comentario muy fuerte que Juan Chejín estaba. Se lo llevaron para el Fortín Solano.
en Puerto Cabello. Allá estuvo también 8 o 10 días. Después el general fue allá y le dijo, váyase para Barinas, ya está todo en calma. Mi papá pasó un telegrama para que lo vinieran a buscar, lo vino a buscar don Francisco Manzano, que en paz descanse, compadre de don Juan, buen amigo, padrino de muchos de sus hijos. El primer carro lo compró don Juan, y el único mecánico que se hizo mecánico fue Francisco Manzano, y era el chofer de don Juan también. Entonces lo fue a buscar a Valencia. Francisco no sabía nada tampoco, porque como persona de pocos recursos, pues no lo pusieron preso, y nadie se atrevía a comentar nada. Cuando llega don Juan a Barinas, ve la normalidad de todo aquello, y le pregunta al hermano Miguel, mira, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y don Miguel le hizo así. Tapado, enterrado lo que había pasado. No se olvidaba nada, no se comentaba nada, ni nada de eso. Don Juan lo mataba la curiosidad, porque en realidad don Juan no sabía. Entonces, en una de las entregas que le estaba haciendo al secretario de Pepe Rangel, le dijo por fin qué fue lo que pasó aquí, que pusieron preso a todo el mundo. Y le echó el cuento. No, que alguien le prestó un dinero a este señor ganadero y le pagó una hipoteca, y ya Pepe Rangel contaba con esa finca. Y él dice que ese préstamo fue una conspiración contra el bien de los Gómez, porque Pepe Rangel era sobrino de Gómez. Por cierto, cuando fue allá a hablar con el general, con el benemérito, el general le dijo, no le hable mal de Gómez, no le hable mal de Pepe Rangel, que Pepe Rangel es sobrino de él. Y mi papá le dijo, no, ni loco, no hablo mal de nadie. Entonces le dicen, alguien le prestó un dinero a este señor. El único que sabía era don Juan y el ganadero, más nadie. Don Juan pues sudó frío y dice, mira, pero por fin encontraron al que le dio los reales. No se sabe todavía. Bueno, ¿y por qué soltaron la gente? Por este telegrama. El telegrama decía, en fecha tal voy a recibir el tramo de carretera de Barinas, de Boconó a Uribante Caparro, que le tocaba al presidente de Barinas construir ese tramo, y Pepe Rangel pues había gastado los reales. Total, Gómez no iba a viajar a Barinas, a tirarse ese viaje, a inaugurar una carretera, pero decía que venía a inaugurarla. Entonces le dice el secretario, entonces no tiene dinero y tiene que hacer la carretera. ¿Dónde consigue dinero en Barinas? Están presos todos los que tienen plata. Tiene que pedirle plata a los ganaderos, prestada, y los tiene presos. Entonces Pepe Rangel acusó un malentendido, se excusó y hizo una gran fiesta de desagravio a los ganaderos, que había un malentendido, que habían pasado una información, que esto y que lo otro, para allá, para acá. Así fue que el general Gómez resolvió el problema de Barinas. Él sabía que la carretera no estaba hecha. Gómez sabía todo. Vivían de los chismes. Eran las trasandinas. Sí, señor. Entonces, bueno, se recuperó esa tierra y vinieron nuevos gobiernos, los nuevos hijos de los libaneses continuaron con obra. Nosotros continuamos con el Hato Santa Cruz. Lo dividimos para los hermanos, no los invadieron, no los quitaron. Estábamos seguros que no había problema porque la tradición era muy corta.
el gobierno nacional se desprendía de la propiedad en 1900 y tanto, porque hizo una confiscación y lo remató, y ahí estaba la partida de nacimiento, no había que llegar a los haberes militares. Entonces, bueno, después que nos invadieron nos dicen, no, esa tierra es de ustedes. Y a los invasores le dijeron, el que quiera negociar aquí algo, tierra, va a venir a pedir permiso, que le vaya a pedir permiso a los chejín, que ellos son los dueños de eso. Bueno, pero nosotros nos dijeron que esto no era de los chejín. Y entonces el que fue dice, bueno, yo no estaba aquí, yo no sé. A mí me dijeron que viniera a decirle esto. Así que no vayan al India a buscar carta agraria ni nada de esas cosas. Bueno, el India aparentemente tenía como urgencia devolver la finca, pero tenía que desalojar toda esa gente. Y hoy en día un desalojo cuesta dinero y es un crimen, porque la gente que está allí, muchos vendieron su moto, su casita para fundarse allá y tener una finquita, y ahora van a salir con las tablas en la cabeza. Así que no le encontramos situación a eso. Esperamos que un próximo gobierno democrático considere la expropiación y paguen las tierras y se las entreguen a los campesinos. En una oportunidad un candidato que ganó y no le entregaron hizo la proposición de que si no queríamos la tierra, el gobierno la pagaba y los chejín entregaban directamente el título de propiedad de los chejín al campesino para que el gobierno no pareciera en el medio, para que no pareciera una dádiva del gobierno. Pero bueno, no logró que le entregaran el gobierno. Se había hecho esa negociación muy esperanzadora. Hasta ahora no sabemos qué va a pasar, qué se va a hacer. ¿Qué más? ¿Qué comían los viajeros cuando iban para el centro del país? Las costureñas, ¿de qué habló? Cuando iban para la iglesia. ¿Qué comían los que iban arriando? Mi hermano dice que qué comían los llaneros en los arreos, carne asada y yuca, topocho. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Paisano, como un resumen de la trayectoria comercial de la familia Chejín, pudiéramos decir que la familia Chejín, los tres hermanos, fueron los motores del comercio en la ciudad de Barinas. Había una firma que se llamaba Martín Dávila. Todos los que tenemos un poquito más de años recordamos que hubo una firma en la misma cuadra siguiente, que la firma era Martín Dávila Sucesores, después. Representantes para Venezuela de Whiskys Duncan y Philip Morris. ¿Era el papá de Toto? ¿Ah? ¿Era el papá de Toto? Sí, el papá de Toto Dávila. Que después se lo dejaron a un señor ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, que estuvo vendiendo hasta que se debe haber enfermado y cerraron eso. Estaba esa firma más o menos de la época, pero se ve que no se dedicaba a todo. Era una gran ferretería y eran representantes del whisky y de los cigarros Philip Morris. Dicen que ellos hablaban todavía con el problema de la P. Nosotros podemos, y escribían en una máquina de escribir que tenían a los clientes, entre ellos a Luis Macei, y le decían, nosotros le podemos comprar, en vez de P le ponían la B. La P no existe en el idioma árabe, por eso le cuesta mucho pronunciarla. Los que hablan, los libaneses, para los libaneses es más fácil porque los libaneses hablan francés y árabe.
Son 2 idiomas oficiales. Entonces han logrado. Don Juan hablaba alemán, que estaba estudiando en el Líbano, francés, árabe y español. Cuando llegó aquí, llegó con estudios primarios y secundarios. Y fue director del Banco del Caribe. Después el Banco del Caribe se centralizó y todo lo aprobaban desde Caracas. A mí una vez me contactó el presidente del banco, el hijo de Nasser Dao, Edgar Dao, y me dijo: Juancho, tenemos 2 meses, 2 millones de pérdidas anuales en el Banco de Barinas. ¿Alguna recomendación? Que ustedes fundaron el banco allá. Yo le dije: bueno, aquí estamos acostumbrados que había una junta. No, ya las juntas no existen. Eso definitivamente no. Porque no hay gente íntegra que en la junta te diga la verdad de la persona. A veces por ayudarlo te informan lo que no es. Y yo le dije: necesita un gerente que conozca a la gente de aquí, que sepa quién es solvente y quién no. Me pidieron un nombre y le di el nombre de Fernando Parra, el hijo de Adonai Parra, que estaba de subgerente en el Banco La Guaira. Entonces lo llevé a Caracas. Allá lo entrevistó Marcos Tulio Enrique, el vicepresidente del banco. Y Edgar dijo: si pasa ahí, queda. El doctor Marcos Tulio Enrique le preguntó por qué se quiere ir del Banco La Guaira. Y Fernando le dijo: yo no me quiero ir del Banco La Guaira. Pero para mí es un sueño trabajar en el Caribe, porque yo nací como repartidor en el Banco del Caribe. Y después pasé al departamento de cobranza. Y después no pude subir porque habían 2, 3 mujeres que estaban ahí para siempre. Tenían años ahí y nadie las iba a mover de ahí. Entonces, si yo quería crecer dentro de la banca, tenía que irme de ahí. Pero yo estoy muy contento con el Banco La Guaira y muy agradecidos. Y si no trabajo con ustedes, sigo con ellos hasta el día que ellos no me necesiten más. Eso le encantó a Marcos Tulio, porque no habló mal del banco. Y entonces me dijo Edgar: finalmente, muerto el rey, viva el rey, el hombre va. Y se encargó él de aquí. Le dieron por habitación la parte de arriba del banco, que tenía un apartamento ahí, y él duró ahí. Entonces me nombraron a mí asesor del gerente para los créditos. Cuando Caracas rechazaba algún crédito, me lo pasaban a consideración y yo veía quién era. Por ejemplo, don Mauricio Bedó. Don Mauricio Bedó lo había rechazado el banco por unos atrasos que tuvo, en una mala cosecha, en una cosa de esa, y yo mandaba la recomendación y el banco lo aprobaba. Estuve ese tiempo ahí con Fernando. Después, desgraciadamente, pues volvimos a las andadas de Caracas y todo lo demás. Fernando murió, yo me fui y el banco siguió con su rutina a nivel nacional. ¿Alguna otra curiosidad? Mira, Nasser, aquí había un comerciante árabe, Nasser, que por cierto, creo decir que el papá de Alberto Camacho, eso es Nasser. Ah, el Museo Aure. Ajá. Sí. Era conocido como el Museo Sí. Padre de Alberto Camacho. Ajá. En una señora que trabajó en el Banco del Caribe, de aseadora. Ajá. Ese señor estaba vinculado a la familia Chehín. Pues no, en ningún tipo de negocio que no fuera amistad. Ah, okay. Era un jugador. Sí. Nasser Aure. El museo. Una pregunta: ¿cómo conoce don Juan a tu mamá? Esa parte bonita. He sabido que el Líbano, en el mundo árabe,
es muy diferente al resto de los que están al lado del pueblo paisano. ¿Por qué? Porque tiene una, ya va, yo lo sé, porque tiene una buena parte de cristiandad. Eso es muy diferente porque los demás son musulmanes. Yo tengo un gran amigo, no como tú, que tú eres mi hermano, de toda una vida, allá en Maturín, y la comunidad siria, ahí voy, y la comunidad libanesa, no te voy a decir que se odian, pero no se quieren para nada. Aquí viene mi primera pregunta. ¿Cómo está o cómo estuvo en aquellos tiempos la relación de libaneses, queridos padres, con los sirios, con los otros árabes? Y algo un poquito más en lo particular. Tus padres, tu tío, yo sé que doña Imelda, gran amiga de mamá, fue muy católica. Yo no sé si fue la fundadora de las hijas de María, pero si no lo fue, estuvo muy vinculada. Ella era muy católica. Mi pregunta es, don Eusebio, don Miguel y tu papá, ¿vinieron como musulmanes o no tenían religión o vinieron como cristianos católicos? ¿Y qué tanto se llevaron bien con la otra comunidad? Porque el Líbano definitivamente es el país muy diferente al resto del mundo árabe. Vamos a ver más si tú tienes. Los dos provienen, el mundo árabe y el mundo fenicio, provienen del padre Abraham. Los fenicios vienen de Isaac, que era el hijo de Sara, y el mundo árabe viene de Ismael, que era el hijo de la esclava. Los fenicios se desarrollaron mucho, tenían mucha cultura. De hecho, los libaneses no son árabes, pero hablan el árabe y el francés. A los libaneses no les gusta que le digan árabe. Tú le dices a un libanés, ¿tú eres árabe? Te dicen, no, yo soy libanés. Pero tú le preguntas a los sirios y te dicen, no, eso es lo mismo. Somos lo mismo todos. Gracias. Somos lo mismo todos. Pero evidentemente que en el Líbano se estudiaba mucho, se culturizaba mucho. Uno de los ayudantes que trajo mi papá de allá, un sobrino, se llamó también Khalil Abdel-Nur. Él atendía el negocio. Y cuando el señor Grullón, que era el contabilista de Barina, cubano creo, vino a actualizar los libros, los consiguió actualizados. Y entonces le reclamó a mi papá que quién había hecho eso. Mi papá le preguntó a Khalil, Khalil le dijo, lo hice yo. Él sabía de contabilidad. Él hacía sus zapatos. Era relojero, carpintero, gran cocinero. Él dice que costurero. ¿Cuál era el nombre de Khalil? Khalil Abdel-Nur también. Pero fue el que últimamente tuvo la casa Chejí. Antes de Habib, correcto. Habib. No. Antes de Habib tuvo Khalil. Ok. El hombre era tan preparado que la presidencia del Banco del Caribe se lo llevó para Caracas y lo nombró auditor del banco en toda Venezuela. Él iba a todas las oficinas y hacía las auditorías, inclusive suprimía funcionarios. Él fue el que votó todas esas trabajadoras viejas que estaban en el Banco del Caribe. Cuando el Banco del Caribe se mudó para la nueva sede, ya Gilma Graciani tuvo 28 años en el Banco del Caribe. Hasta ahí. Y después aquí pues fue puro personal nuevo. Doña Imelda. El Líbano es
es católico, siempre hay musulmanes como los hay aquí en Barinas, pero se puede decir que la religión más general, porque no se puede poner como oficial, es la religión cristiana. Ellos llegaron como cristianos aquí a Venezuela. Llegaron como cristianos. Y en ese pueblito que ellos vivían, allá arriba, era tan sano que la gente no se enfermaba, no sabían lo que era una enfermedad. Era tan sano que don Juan vivió 100 años, don Eusebio vivió 101, la mamá de don Juan vivió 112 y la abuela vivió 119 años. Allá nadie se enfermaba. Era un pueblito como andino. Dicen que las matas de uvas se sembraban entre las piedras. Y pues preparaban toda la alimentación a las bodegas para esperar el invierno y todo lo demás. Y era un pueblo muy sano, allá no conocían de enfermedades. De hecho, se vino un hermano de ellos de la cual no tengo relación de su viaje, de cuándo vino y cuándo se fue. Se vino a Venezuela cuando a ellos les fue muy bien, ya estaban en Barinas, y se enfermó de lepra. Se llamaba Hassan. Ellos le dicen Hassan. Se enfermó de lepra y se asustó y se fue para el Líbano y allá murió. De él no tengo fecha ni cuándo vino, ni cuándo se fue, ni nada de eso. Solamente vi una fotografía en la pensión libanesa en Caracas, que era de una sobrina de don Juan, Adela Chejín, y ella me hizo la referencia de quién era el personaje. En relación a la llegada de los libaneses y los sirios aquí, te diré que como migrantes se abrazaron, se dieron abrazos, fueron amigos, fueron compadres. De hecho, el Museo Sedán creo que era sirio y era como familia de la casa. Aquí no había diferencia de ningún tipo con los sirios y los sirios quieren a los libaneses no quieren a los sirios, porque no quieren que los... fue como nosotros en una época con Colombia, que no quería que nos dieran colombianos. Bueno, así estuvieron ellos. Una pregunta pendiente de Manuel Cipriano. Ocho. Una pregunta de Manuel Cipriano. Me ha parecido muy interesante su exposición, la que está haciendo. Sin embargo, yo no sé, voy a hacer una pregunta, no sé si me saldré del tema, porque yo vi en la programación que correspondía a la inmigración europea y judía árabe y el desarrollo pues, de Barinas. En base a esto yo voy a hacer mis preguntas y por eso es que digo que de repente me estoy saliendo del tema. En relación a los judíos, el 60% son cristianos, el 30% son musulmanes y el 10% son de otras religiones. Mi primera pregunta: ¿cuál ha sido el aporte de los inmigrantes europeos y judíos en el desarrollo de Barinas y de su pueblo, como dice allí? Segundo, ¿con cuál presidente entró la mayor cantidad de inmigrantes en Venezuela y en Barinas? ¿Como cuántos inmigrantes tenemos en Barinas y de qué país es la mayor concentración? Yo no sé si Pérez Jiménez, ¿y cuál fue de los presidentes el que seleccionó los mejores inmigrantes para venir a Venezuela y en el desarrollo? Yo tengo entendido que fue Pérez Jiménez, pero de repente estoy equivocado. Muchas gracias.
dentro de lo que me tocaría responder a mí sería lo de los inmigrantes como venezolanos, porque el resto son estadísticas que no... El aporte de los inmigrantes, pues hablamos más o menos de lo que fue el comercio, la banca, la ganadería. La mayor parte de inmigrantes los trajo Pérez Jiménez, pero trajo una inmigración muy valiosa. Llegaron maestros de carpintería, de construcción, agricultores. De hecho, la colonia Turén fue hecha con tal fin, inmigrantes agricultores muy avanzados, y se intercalaban las parcelas para que los venezolanos aprendieran de los italianos. De hecho, la casa Chejín fue una de las primeras casas de concreto, si no la primera de Barinas, porque el cemento lo tenían ellos porque lo traían de Inglaterra. Don Juan aprovechó en un invierno un grupo de técnicos, de maestros, que iba para Mérida, y las quebradas los pararon, la crecida de las quebradas. Entonces la casa de don Juan, donde vivían él y don Eusebio, era de palma, como todas. Mi papá dice que él vio la oportunidad con estos maestros y mandó a quemar la casa. Que hasta hoy la casa Chejín se quemó por accidente. La culpa se le echaron a la prima de ella, que era la cocinera y no hablaba árabe, que la cocina de querosén se le incendió y se quemó la casa. Mi papá dice, yo la mandé a quemar. Por la acera pasó fulano de tal con un hacho prendido y prendió toda la palma. Y cuando la casa se quemó, yo llamé a los maestros estos y trazamos la casa y se empezó a construir. Habían carpinteros, albañiles, había de todo. Y la mayor parte de esos inmigrantes se quedaron aquí. Había una zapatería Torino, un tal Escaturro. Ellos, había la carnicería que estaba frente a la Plaza Páez, era un tal Giuseppe, también fue de esos técnicos. Muchos técnicos se quedaron aquí porque empezaron a conseguir trabajo con esa. Cuando la casa se incendió, la pobre árabe salió corriendo, dando gritos, nadie le hizo caso, Barinas desierta, a mediodía. Ella corrió hacia la Plaza Bolívar y agarró, la Guardia Nacional estaba ahí, y entonces le pegaba gritos al Guardia Nacional, el Guardia Nacional no le hacía caso, no le entendía, y entonces lo agarró por una mano y lo aló hacia la Plaza Bolívar para que viera la humarea. Entonces, bueno, corrieron para allá, pero la casa se quemó. Eso me lo confesó don Juan a mí. No sé si se lo dijo a alguien más, pero ya... Sí, no, porque ya viejito le dije, papá, y Adela, haciéndole cuestión a Adela, se le quemó la casa, y digo, no, Adela no quemó la casa. Está culpada injustamente, la casa la quemé yo. Porque habían unos maestros que estaban en la quebrada de la Soledad o no sé dónde, que no daba paso, y entonces me traje los maestros para acá y les di trabajo yo aquí en Barinas, pero no tenía el terreno estaba ocupado con ese rancho, entonces lo quemé. Toda esa gente fue una de las mejores inmigraciones porque se buscó gente capaz, se buscó gente técnica y todos montaron negocios aquí. El que menos se dedicó a un negocio fijo fue un hermano del zapatero de la Torino, se llamaba Escaturro también, que se dedicó a montar molinos de aire. Todos esos molinos de Barinas los montaba él.
una caja de ron, una caja de ron. cigarro para poder juntar morir. Más nada, él no comía. Y si comía, pedía una sopita. Pero bebía y jamás lo vimos trastabillarse. Pero, Cultura etílica. señor, así es. Su mamá, ¿cómo se conocieron doña Imelda y don Juan? Bueno, don Juan visitaba a los Arquís por doña Nieve y ahí estaba una muchachita que él decía, esa va a ser mi esposa. Esa va a ser mi esposa. De hecho, don Juan le llevaba a doña Imelda 20 años. Él tenía 20 años cuando doña Imelda estaba naciendo. Y cuando jugaba con ella, él tendría 30, ella tenía 10. Y siempre con esa cuestión que estaba a ser mi esposa, estaba a ser mi esposo, y se casaron. Mi mamá dice que mi tío Miguel la quería más que Juan. Que Miguel le decía, cásate con Imelda, mira a esa muchacha, todavía no se habían casado. Y mi papá se casó porque Miguel estaba muy enfermo y dice que para darle alegría y ánimo y tal, entonces decidieron el matrimonio y todo lo demás. 20 años después se divorciaron. Quedamos nosotros con la finca. En el aporte del resto, pues los hijos de los libaneses, los Chejín somos pura sangre libanesa, porque casi todos los libaneses se mezclaron con venezolanos. ¿Y cristianos? ¿Ah? ¿Y cristianos? Cristianos, todo. Yo no conozco musulmán libanés, con eso te digo todo. Sí los habrá, pero no los conozco. ¿Qué te iba a decir? Algo de que no se mezclaron, ustedes son puros. ¿Perdón? Que ustedes son pura sangre. Nosotros somos pura sangre porque mi abuela nació en Venezuela, pero se casó con Yunis Latuf, libanés. Mi mamá nació en Venezuela y se casó con Juan Chejín, libanés. Y yo ahora tengo una mestiza, llanera y árabe. Yo rompí ese hilo de pureza. Pero con todo el corazón. Corazón grandote. Hazte la pregunta. Así mismo yo creo que me venden todo así. Bueno, quería felicitar a Juancho y a Papalo por haber acompañado hoy, para que la gente en Barinas cambie la opinión que tengan de los árabes, que los árabes únicamente andaban, ¿verdad?, de casa en casa con una maletica vendiendo telas y cosas de esas. Resulta que esos chejín, sobre todo, fueron gente emprendedora, el primer banco, la luz eléctrica, el cine, planta de hielo, esas cosas, ¿verdad? A lo mejor no hicieron dinero con esas, pero fueron los primeros que ensayaron con eso. Y nos dieron a conocer esos adelantos que había en el mundo. Hasta los nombres de las películas de los años todavía. Bueno, de manera que estamos muy agradecidos, ¿verdad?, a los árabes que han venido del Medio Oriente, que han nacido mucho Japón. El Líbano, decían antes que era la Suiza del Medio Oriente, y en su gran mayoría eran católicos. Entonces, la intransigencia, me imagino, la intolerancia religiosa, los hizo emigrar en gran medida, pues, a todas partes del mundo, porque están regados en el mundo entero, como estamos los venezolanos hoy en día. Entonces ellos se regaron y buena parte vino aquí a Venezuela. De manera que alguien le preguntaba si los indios, cómo se llevaban con los indios aquí en Venezuela, ¿no? Resulta que
don Salomón Sedán, que era vecino casi de ustedes, ese era sirio. Y los Ratriz eran sirios. Tenía el almacén Damasco, aquí era de Jamur, y el otro almacén era de Simón. De manera que yo sepa, yo nunca supe que tuvieran roces, peleas entre los árabes aquí, o entre los del Medio Oriente aquí, ¿no? Nunca supe nada de eso. Bueno, la otra cosa que quería decirles es que a mí me cuesta mucho pensar a don Eusebio. Antes Eusebio dijo, no conozco yo, me monta a caballo, pero don Eusebio, una persona así pequeña, usaba los pantalones por aquí. Sí. No, y era un hombre pigado, Alberto. Oye, entonces, el montarse en un caballo me parece muy difícil. No, él no era así, él era un hombre, tal vez una escoliosis, una cosa y tal, lo torció un poco. Pero el único llanero de ellos, hombre de a caballo. Y el otro que se me hace difícil pensar arriba de un caballo era don Manuel Antonio Cartay. Resulta que don Manuel Antonio Cartay era de esa gente que iba con el ganado, llevaba ganado para San Cristóbal, imagínate, arreos de ganado para San Cristóbal, pasando selvas y llanos y la selva de San Camilo antes de llegar allá a San Cristóbal. Imagínate tú. Pero él echa su cuenta y dice que fue así, los que lo conocieron dicen que era verdad. Pero me cuesta creerlo, ¿verdad? Por la contextura que uno lo vio ya de viejo, que joven hubiera desempeñado aquellas labores de arreo de ganado y de ser vaqueros de ganado por ahí. Y yo tengo una anécdota, es que un tío abuelo mío, es mi abuelo prácticamente, porque ellos eran dos nada más, mi abuelo y mi abuelo, eran hermanos, y se casan, y los quedaron huérfanos muy pequeños y ellos fueron muy unidos. Entonces, por eso a mi tío de Ricardo era como el abuelo mío. Entonces mi tío de Ricardo trabajaba ahí en el juzgado aquí del municipio, que quedaba donde queda hoy en día la Contraloría, pero antes quedaba ahí en el juzgado. Entonces él en las tardes se iba para la casa allá de don Juan Cheín, ahí se reunían una tertulia, 4, 5, 10 personas, a echar cuentas. Y un día viene mi tío, mi abuelo, pues, muy caliente a la casa, muy enardecido, porque don Juan Cheín le había dicho que Bolívar no había peleado nunca en esa batalla. ¿Qué coño? Que ese no era hombre de batalla, esa vaina, que ese no. ¿Cómo iba a decir esa vaina? Bueno, yo no llegué a decirle, ¿verdad? Cuando estaba ahí. Pero si me hubiera dicho eso hoy en día, le hubiera dicho, mire, don Juan tiene razón. Los grandes capitanes, que esos grandes ejércitos, estos no iban de primero en la lucha. Eso se quedaba arriba, ¿verdad? Divisando la batalla, dirigiendo la batalla con una realista de aquel entonces, ¿verdad? Para que tracaran por los flancos, dirigiendo la batalla, hacían los grandes capitanes de los ejércitos. Pero le digo, el que sí era una cosa excepcional, era José Antonio Páez, ¿verdad? Porque él además de director de orquesta, él decía, mire, venga de 150 conmigo que vamos a atacar ya este sí era de los que iba adelante y de los que, dicho por los ingleses que estuvieron aquí en aquella época, le dijo, los ingleses decían que Páez en las batallas mataba hasta 40 enemigos, los mataba él en su mano, a pesar de que le daba unos ataques epilépticos y caía al suelo, ¿no? Pero después que pasaba eso, era un diablo peleando, era un tipo, un guerrero excepcional, como no hay otro por aquí en América, ¿verdad? De manera que eso se lo reconocieron a Páez todos los que supieron de su fama. Y la fama se la regó básicamente Morillo, Pablo Morillo, ¿verdad? En Mucurita, ¿verdad? Le dieron una batida fenomenal que no le habían derrotado nunca aquí en el territorio americano, y le dieron una batida ahí al ejército de Morillo, y entonces dijo 14 cargas consecutivas cuando el descansado batería, o sea, y eran puros soldaditos llaneritos con unas bestias que eran unas bestias, ellos eran unos diablos arriba de esos caballos, y con unas lanzas, que muchas de esas no eran ni siquiera con punta de hierro,
sino que era una punta usada de cubarro, después la dejaban, le hacían un tratamiento con candela y eso le ponían una punta muy dura, ¿no? Ese era el ejército, y aquel era un ejército que venía de combatir a Napoleón. Y sin embargo, bueno, Morillo le dijo, ¿verdad? Cuando le dijeron que había perdido, el rey le reclamó y le dijo, mire, es que me fue un ejército cualquiera, como me han dicho después de cobarde, que no sé qué. No, este es un ejército de los mejores, capaces de enfrentarse con los mejores ejércitos de Europa. Y le digo, ahí porque le digo, no, dame un país y 100.000 hombres y le pongo Europa. Eso lo digo nada más y nada menos que Pablo Morillo, porque no es va a pacificar el país. A ver que los guantes ahí. Mira, esa esquina donde se reunían no la llamaban la esquina del mortero. No, la esquina del mortero aquí, era la de barrio. Con Tapia. Mira con Bolívar. ¿Dónde Pico Tapia? Ah. Enfrente que ha batido al hijo de Juan, la pregunta que hizo el coronel sobre la influencia de las diferentes oleadas de extranjeros en el desarrollo de Barina, vamos a decir de Venezuela, vamos a decir local. Sí, hay que reconocer ahora, aclaramos eso con libaneses y árabes, y hacer una diferenciación de uno, de su personalidad y de su carácter, agradeciéndole a los libaneses, a los italianos, a los españoles, a los portugueses, principalmente el desarrollo económico, arquitectónico, bancario, ganadero y agrícola de Barina, por no decir nada. Pero nosotros debemos afianzar de que sí es real la casa Chellín de Barina, la casa Dávila, la casa Sarmiento, la casa y los ganaderos de Quiconcha. Afianzar eso y debemos tenerlo institucionalizado, así como en Caracas, la casa Bulto, la casa Bulton, la casa Goldner, la casa Blom, que son famosas como las más criollas, la Lecula, la casa Machado, la casa el oleoducto de Caracas, el señor Lecuna. Entonces podemos tener seguridad de que hay casas en Barina también, no con la competencia de la de Caracas, pero sí a nivel local podemos darnos el gusto de decir casa Chellín, casa Dávila, ¿verdad? La segunda pregunta es, ¿qué opina usted de la actual guerra entre Israel y Palestina, que son dos países hermanos de la misma tierra, el mismo país, de la misma agua? ¿Qué opinión le merece a usted esa tragedia que hay actualmente entre estas dos, no diría países, dos comunidades hermanas? Gracias. Está muy complicado. Bueno, mira, empezando por lo último. Nosotros de la guerra de Palestina estamos conscientes igual que todos. Los judíos pelean por su tierra, porque es de ellos, históricamente es de ellos. Y los palestinos son las víctimas, que lo están aprovechando los demás países alrededor, los países árabes. Y los tienen en esta guerra que es una masacre más bien. Muy pocos países son contendientes con Israel. Israel tiene un poderío que desconocemos.
como para pelear con Palestina. Se puede decir que él no está peleando con Palestina, está peleando con grupos guerrilleros. No quisiera extenderme más en esto porque nosotros, ya esta es una opinión personal que no tiene nada que ver con los árabes aquí. Sin embargo, pues es muy inquietante la opinión, pero yo creo que coincidimos casi todos en que unos son víctimas y otros se están defendiendo, que históricamente han vivido. Hay un refrán que dice: vivió como el judío errante, porque nunca lograban establecerse en su tierra. Lo otro fue, lo primero, para el desarrollo de la casa. Ah, bueno, sí. Sí, estamos de acuerdo con eso, Y vendrán gobiernos que resaltarán la cultura y los sitios que son íconos del crecimiento de un pueblo. Estamos de acuerdo con todas esas casas, con todos esos nombres, y en algún momento se hará. Pero esto es solamente una opinión, estamos de acuerdo con todo eso. No quiero dejar pasar algo que me dijo don Juan y que muchos no conocen. Se ha pasado por debajo de la mesa porque no ha venido nunca al caso. Don Pedro Luis Concha. Don Pedro Luis Concha autorizó a la Casa Chejín para que le diera un corte de tela a todas las mozalbetas casamenteras del pueblo y le pasara la cuenta en diciembre. Todas las muchachas solteras iban a retirar un corte de tela a la Casa Chejín por orden de don Pedro Luis Concha. Una obra muy bonita, me la contó el viejo a mí, yo nunca, inclusive me resaltó un punto que fue doña Tulia de Ramírez, Tulia Paredes. Ajá. Dice que era una muchacha, todavía no trabajaba con nadie, que ella era una de las que él recordaba, ¿no?, que pasaba por allá, y después se casó con Luis Alberto Ramírez, empezó siendo enfermera de él, terminó casada. El Negro Ramírez. El Negro Ramírez, que fue presidente del Consejo Municipal. Sí, como... Sé esto porque don Juan, cuando fue a hacer la casa, no le permitían la altura de la casa, que tenía que ser bajita. Y él decía que en estos calores la casa tenía que ser alta, que de hecho la casa del Marqués era alta, que no. Y entonces entró a la presidencia del Consejo el Negro Ramírez y les dio el permiso a... Por eso supe que el Negro Ramírez había sido presidente del Consejo. Y hablando de otros libaneses, Rafik Halabi fue presidente del Consejo Municipal Árabe nacionalizado. Don Juan se nacionalizó también en el gobierno del doctor Leoni. Le entregaron la ciudadanía y lo condecoraron con la Orden Francisco de Miranda, el doctor Leoni. Ahí don Juan empezó a ser venezolano. Bueno. Vamos a finalizar con un amigo Marcelo, una pregunta. Rodolfito. Finalizamos con él. Saludos. Me disculpa que llegué unos minutos tarde, porque estamos en final hoy parcialmente, pero me quiero hacer una pregunta. No vi bien la fecha que los viejos compraron las tierras. No, la pregunta viene con la parte ganadera que explicaba. Habla por el micrófono, que no te oímos. Ni yo. Yo no tengo miedo a los micrófonos. Tenía miedo. No, la pregunta viene por la parte ganadera. Me interesa conocer un poco. Primero, no oí bien en la fecha en que los viejos compraron, creo que fueron dos Chejín. Tu papá
y un hermano, que compraron las tierras aquí, los Hatos de París. Primero oí lo que fue de Tobías Carrero y después se cambiaron de... Exactamente. Por cierto, mencionaste que él decía que no se le engordaba, que no engordaban los ganados en la tierra de Tobías Carrero. Claro, ese es un problema de la calidad de la tierra en esa zona y la capacidad agrológica que tiene para producir. Hay tierras engordadoras, dicen los llaneros, en donde hay sobre todo muchas leguminosas silvestres, y ese es uno de los problemas, digamos, de por qué no se engorda en algunos sitios y en otros sí. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo enfrentaron ellos en aquella época el desarrollo y el manejo de la finca? De la finca, sí. Yo, ustedes saben todos, vengo de una familia de mi abuelo, fue ganadero también, mi padre. Por cierto, este año se cumplen 100 años en que mi abuelo compró el Hato de la Madera, que también lo perdimos casi todo, invadido. Pero en todo caso, esa es otra historia. ¿Cómo enfrentaron ellos el desarrollo? Las primeras cercas, ¿por qué las hicieron? ¿Cómo las hicieron? En fin, esa historia me interesa porque estoy recogiendo datos de estas cosas para conocer un poco la historia del desarrollo de la ganadería barinesa. Y lo felicito, bien interesante la conversación con ustedes. Que finalizamos ya. Bueno, vamos a contestar la de Rodolfito porque ya nos excedimos en el tiempo. La ganadería era común. Todos los hatos estaban mezcladas a la ganadería. Se puede decir que cuando un hato trabajaba tenían que trabajar todos para retirar sus ganados. Y apartaban las vacas y esperaban que madrearan los becerros. Y cada quien se llevaba su lote de animales porque no habían cerca. No habían los alambres de púa, no había los postes, no había... Era costumbre y el ganado era de mucha condición, era ganado manso, era fácil moverlos, trabajarlos. Al final había una peculiaridad. Al final sobraban becerros que no madreaban. Y si los ganados estaban reunidos de 3 fincas, los becerros se repartían equitativamente a cada finca. Vale aclarar que don Juan nunca aceptó los becerros. Él decía, si quiere dárselos a los obreros, pero al ganado mío no, yo no voy a arreglar ningún becerro que por casualidad vaya a madrear la vaca de un vecino. Voy a tener la vaca de un vecino con un becerro errado con mi hierro. Entonces el becerro que no madreaba pues se quedaba, si era de él no importa, se lo regalan a los obreros, pero yo no me llevo ningún becerro de la... Después empezaron a llegar los técnicos, que fueron los que nos alumbraron en eso. Nosotros capábamos todo el ganado macho, menos los animales más bonitos, para que dejaran hijos los toros más bonitos. Por eso se vendían novillos. Hoy en día, como hay las cercas de alambre y todo lo demás, los engorda uno como toros, son más corpulentos, más precoces. ¿Cuándo empezaron a hacer la cerca? La época. De la cerca, que empezaron a acercarlas. ¿Tienes de algo? No sé. Yo
sé que los primeros alambres empezaron a traerlos las asociaciones de ganaderos. La Casa Sánchez y compañía en San Cristóbal, que vendía los molinos, mandaba también alambre para vender si se vendía. Aunque la gente no era que no creía en la cerca, sino que lo veía como un gasto innecesario, porque igual pues reunían los ganados, se apartaba uno, se apartaba el otro, pero fue enorme la diferencia porque por lo menos denotaba el lindero de la propiedad. Sobre la fecha de que se empezó no la tengo precisa, papá. Bueno, yo pienso que muchos estarán esperando para montar la cabalgadura. Muchísimas gracias, invitados para el próximo jueves. Locura, está bien.